22. Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a sustituir la actual denominación del Pabellón Príncipe Felipe por la de Pabellón José Luis Abos. Vamos a ver, en esa moción, señor secretario, yo creo que en esa moción se debatía conjuntamente con otra moción que hay posterior del Partido Socialista. De urgencia. Sí, sí. Sí. Si lo acuerdan así, es que yo no lo tengo aquí en el... Sí, es que ha sido al inicio de la mañana. Sí. Con lo cual, yo creo que primero habría que votar por los tiempos la urgencia. Primero habría que votar la urgencia de la que se ha presentado por vía de urgencia, claro. ¿Estamos de acuerdo en la urgencia? Adelante, pues. ¿Y tú? Sí, claro. ¿Sí? ¿Izquierda Unida? Hablando de la moción del Partido sí. Socialista sobre la urgencia de esa moción, si eso nos permite darle un sentido al debate, sí, por la urgencia de la misma no parece que haya demasiados casos. Pero bueno, aceptaremos que se debata en este punto. Si es necesario votar la urgencia para que se debatan conjuntamente, si es necesario, votaremos la urgencia por esa razón. Muy bien. Nosotros no apoyaremos la urgencia porque no nos parece urgente. Muy bien. El resto sí me han dicho. Por lo tanto, aprobada la urgencia. Empezamos el punto de una intervención previa de Jorge Lambán Ligorre, en representación de la Asociación de Vecinos Vado Barrio Jesús. O sea, Chunta ha votado que no. En la urgencia, 3 votos. Buenos días a todos. Estoy ante este pleno municipal como representante no elegido de esas voces anónimas que mediante un apoyo a través de plataformas ciudadanas y redes sociales se unieron a mí con más de 15.000 firmas. Asimismo, de aquellos que con sus aplausos, silencios y condolencias han recordado la memoria de don José Luis Abos. La petición que se transmitía a la corporación municipal era clara. Pedimos el cambio de denominación del actual pabellón Príncipe Felipe por el de pabellón José Luis Abos. Casa Real ha contestado por escrito, como seguro son conocedores, agradeciendo la deferencia por solicitar permiso para pedir el cambio, pero trasladando al Pleno Municipal la potestad de hacerlo o no. En la actualidad, los pabellones deportivos se denominan por el entorno en el que están enclavados, como la Romareda, por algún mecenas que paga emolumentos por su publicidad o por ciudadanos y ciudadanas que han sido merecedores de unir su nombre a una instalación municipal. En Zaragoza hay varios casos, y no son merecedores por ser los mejores en sus respectivas actividades, sino porque en su momento se estimó que sí que lo eran. El fallecimiento de José Luis Abos llegó de improviso, estando en el cenit de su historia deportiva. Atesoraba virtudes deportivas y humanas, las cuales son las que más mella han hecho a la población zaragozana. Cito al presidente de la Federación Española de Baloncesto cuando se refirió a José Luis como que nos dejaba el ejemplo de su compromiso, de sus valores y también de su lucha hasta el último segundo contra la enfermedad. Estos valores son los que queremos que queden reflejados por parte de la corporación, no solo con la distinción de ciudadano ejemplar, sino con el cambio de denominación del pabellón deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de Deportes. Bien, muchas gracias, señor alcalde. De acuerdo con haber unido estas dos mociones, hemos llegado al acuerdo con Chunta de que habría este turno de discusión de esta moción el Partido Socialista. Pero no puedo hacerlo más que como contestación en primera instancia a lo que ha planteado Chunta en su moción, para después intervenir con la propuesta del propio Grupo Socialista. Quiero alejar esta discusión, de todas maneras, que surge sin el consenso necesario, surge de la falta de consenso. Quiero que se ciña estrictamente en lo que significa el cambio de nomenclatura de un equipamiento público. He de alejarme todo lo posible de que esta moción sea discusión sobre los méritos de un ciudadano ejemplar de la ciudad, que ha sido reconocido por este ayuntamiento como ciudadano ejemplar, y quiero significar que lo ha sido reconocido por su lucha contra la adversidad contra una enfermedad que finalmente terminó con su vida con 53 años. Evidentemente, esta situación a todo el mundo, a todos los zaragozanos, empezando por este ayuntamiento, nos han compungido y nos ha presentado una situación difícil de sobrellevar. La ciudad en su conjunto, más allá del baloncesto, más allá de lo que significa el mundo del baloncesto, que él tanto elevó,
desde luego sufrió este embate en sus carnes como una cosa cercanísima. Y por lo tanto quiero desligar cualquier cuestión que esté en este debate prejuzgando o haciendo una valoración exclusivamente entre los méritos que atesora o que atesoraba José Luis Abos, que por otra parte, como quiero recordar, fue reconocido por este ayuntamiento en vida, para que ese acicate de la ciudadanía ejemplar le sirviera para seguir luchando, como él puso de manifiesto en la carta que tan sobrecogedoramente leyó su esposa en el día de su funeral en El Pilar, en la que él mismo reconocía sus ganas de luchar y que él preveía ganar esa batalla que al final no ganó. Hasta ahí nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, nuestros compungidos y el hecho de que el Ayuntamiento haya reconocido ese asunto. En primera instancia, como me queda otro turno, el Gobierno explicará las razones en el segundo turno, este consejero explicará las razones en el segundo turno de por qué no vamos a aceptar el cambio de denominación del Príncipe Felipe. Sí, adelante. Junta Aragonesista. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Traemos por segunda vez esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero no la traemos nosotros. Esta moción la trae más de 15.000 personas y un clamor en las redes sociales y un clamor ciudadano porque se reconozca la labor de uno de los zaragozanos, de uno de los miembros más destacados de la élite de nuestro deporte y que evidentemente lo que busca esta moción es el reconocimiento a la trayectoria profesional de uno de los zaragozanos que más ha tenido que ver con la trayectoria del baloncesto, la trayectoria de nuestro club y la trayectoria de un deporte muy querido en la ciudad de Zaragoza. Zaragoza es una de las referencias estatales, nacionales en materia de baloncesto, es una de las referencias europeas, es una de las ciudades más importantes en el mundo del baloncesto y traemos esta petición porque donde se desarrolló la actividad deportiva, donde se desarrolló fundamentalmente la trayectoria profesional y donde se han cubierto casi todos los méritos y casi todas las etapas más importantes de la trayectoria en el mundo del baloncesto de José Luis Abos es precisamente en el pabellón que en este momento estamos buscando que haya un cambio de nombre. No es una petición basada en el momento, no es una petición que se haya formulado en el calor de los acontecimientos. Hemos querido de forma deliberada traerlo un mes más tarde, después de haberlo pactado en el anterior pleno con el resto de los grupos, para que ya tenga el poso del paso del tiempo, para que tenga el poso de la reflexión, para que tenga el poso de madurar lo que hay detrás de esta propuesta, que, insisto, no es una propuesta de Junta Aragonesista, o no lo es solo de Junta Aragonesista, es de miles de ciudadanos, como acaba de poner encima de la mesa Jorge con su lectura, y tenemos en el registro municipal esas más de 15.000 personas, y nosotros lo que buscamos es, lejos de cualquier otra cuestión, es el reconocimiento de uno de nuestros ciudadanos ejemplares en el equipamiento que evidentemente dio lugar, por muchas razones, a esa condición de ciudadano ejemplar y a esa condición de ser una de las figuras del baloncesto español. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista renuncia a este turno? ¿Y interviene finalmente? ¿O lo quieren utilizar? No. Ahora toca izquierda. ¿Pero cuál estamos? Izquierda. Después de 5 minutos. Izquierda Unida, tiene palabra. Gracias, señor alcalde. Si me permiten hacer un pequeño paréntesis, y puesto que la disposición final del Pleno no nos ha permitido hacerlo, nos gustaría aprovechar esta intervención también para felicitar encarecidamente a las librerías y a aquellos que las usan, porque hoy es el Día Mundial de las Librerías. Dicho esto, quiero expresar aquí con claridad meridiana el apoyo de Izquierda Unida, de este portavoz, de todo su grupo, de su dirección y su militancia al cambio de nombre de este pabellón. Y lo quiero hacer de forma inequívoca y deseo decir además que en ningún momento, en ningún caso, nunca, de ninguna manera ha pasado por nuestra cabeza ni se puede deducir de ninguna de las palabras que hayamos pronunciado o escrito que no haya sido así. Desde el más profundo respeto a la figura de José Luis Abos, desde el más profundo respeto a un trabajador de la Opel
que hacía su jornada laboral de 8 a 17 para después irse a lo que era su ilusión y lo que le gustaba por encima de todas las cosas hacer, que era entrenar, jugar o ver jugar a baloncesto. Desde el respeto a alguien que fue capaz de dejar ese empleo, de dejar ese trabajo fijo con todo lo que ello significaba para irse a entrenar equipos de baloncesto. Nuestro reconocimiento como persona, nuestro reconocimiento como el entrenador que más tiempo ha entrenado al CAI Zaragoza y el que logró también meternos en varias fases finales y el ascenso del tan ansiado ascenso a la ACB. Sin ambajes, sin paliativos. Sin paliativos. Lo volvemos a afirmar aquí y esperamos que esto sirva como homenaje a José Luis Abós. Votaremos a favor de ambas mociones. Pero esperamos que sirva esto de homenaje a José Luis Abós y esperamos que esto no se convierta en un conflicto político. Lo digo porque esto que acabo de decir ha sido puesto en duda hasta en 2 ocasiones. Una en las redes, con una petición de disculpas por parte de Pepe Soro, que aceptamos como no puede ser de otra manera. Otra en la prensa. No sé de dónde sacarían la información de que Izquierda Unida podría no aceptar cambiar el nombre de un Borbón por el de un entrenador de baloncesto para llamar a un pabellón donde se juega fundamentalmente a baloncesto. Miren ustedes, durante algún tiempo hubo una cierta efervescencia borbónica y nos dedicamos a llamar a pabellones, a avenidas, a grandes feriales, con el nombre del monarca del momento y con el nombre de los miembros de su familia. Creo que es tiempo de acabar con esa furia borbónica. Creo que es tiempo de acabar. Yo creo que los pabellones de baloncesto, los campos de fútbol, los equipamientos deportivos deben de llevar el nombre de las personas que juegan en ellos, deben de llevar el nombre de las personas que entrenan en ellos, deben de llevar el nombre de aquellos que los han llevado a hacer cosas muy, muy importantes por el deporte. El Fuenlabrada juega en el pabellón Fernando Martín. El Getafe juega en el campo de fútbol Alfonso Pérez. Hay montones y montones y montones de ejemplos que se pueden dar. El Real Madrid Castilla juega en el estadio Alfredo Di Stéfano. Creemos que es momento ya de quitar ese nombre periclitado de Príncipe Felipe y, desde luego, ¿por qué no? José Luis Abós es un excelente merecedor de ese honor. Junta Aragonesista. ¿Renuncia? ¿Partido Socialista? Bien, como ya en los 3 minutos que he tenido de introducción me he referido a la persona de José Luis Abós, ahora voy a referirme a los motivos por qué creo y por qué cree mi grupo y el Gobierno que no ha de cambiarse el nombre del Príncipe Felipe. Yo no voy a entrar en una disquisición sobre el republicanismo, porque no lo veo en el fondo del problema, porque lo que estamos hablando es de la falta de un ciudadano ejemplar de Zaragoza, que ha hecho que muchos ciudadanos, y desde aquí saludo, aunque no haya coincidido con la intervención del señor Jorge Lambán, y desde aquí digo que el Grupo Socialista respeta las 15.000 firmas recogidas a través de la página org.com. Las respetamos y no quiero que de eso se interprete que no se han valorado o no se ha tenido en cuenta. Otra cosa es que no coincida. Yo creo que, como se ha dicho, la historia del baloncesto en Zaragoza tiene muchos matices. El baloncesto de competición, de alta competición, nace en el club Helios y el primer equipo es Helios Escol, el que juega en las primeras categorías nacionales. De ahí pasa al pabellón de la Romareda, lo que ahora son las oficinas del Real Zaragoza, y después pasa al Huevo, que es el primer equipamiento público deportivo que hace el primer gobierno socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por el señor Saide Baranda. La eclosión de ese momento en el baloncesto da como consecuencia que se gane una primera Copa de España, con una final celebrada en el propio pabellón y que todo el mundo recordará en Zaragoza a Kevin Magui, y después otra final que se ganó. Y entre medio una final de la Recopa en Ginebra que naturalmente nos robaron los griegos.
Con ese escenario, la eclosión del baloncesto da como consecuencia que ese CAI de ese momento, que no tiene que ver con el de ahora, pero es la raíz de que Zaragoza sea una ciudad del baloncesto, no lo es por este momento, lo es por aquel. Y en ese momento, con independencia del nombre, con independencia de lo que se quiera atribuir, aquel gobierno, el gobierno que lo hace 25 años, hace un equipamiento deportivo modelo que siempre ha sido reconocido. Solo hace falta ver lo que decía el presidente de la IHF, la Federación Internacional de Balonmano, en los octavos de final que se jugó aquí con Alemania el año pasado. El doctor Hassan, egipcio, presidente, como he dicho, de la International Handball Federation. Y dijo lo siguiente, que teníamos uno de los mejores equipamientos y pabellones que él conocía, el Príncipe Felipe, y lo llamó Príncipe Felipe. ¿Por qué? Porque en ese Príncipe Felipe se ha desarrollado una gran parte de la historia del baloncesto que le da a esta ciudad ese hálito de ser una de las grandes ciudades del baloncesto. 2 Final Four, que no las tienen muchas ciudades europeas. 2 finales Four en Zaragoza jugadas en ese equipamiento. Algunos otros acontecimientos importantes, como esos octavos de final del Campeonato de Balonmano. Lo cual da una imagen de ese equipamiento más allá de nuestras fronteras y su reconocimiento como un equipamiento muy notable. Por lo tanto, si el nacimiento del baloncesto fue en esa época, tampoco podemos tapar con o intentar tapar con una medida de cambiar el nombre lo que de verdad ha sucedido. El baloncesto es eso en nuestra ciudad. Y en ese momento había otros ídolos, algunos que van andando por la calle hoy en día, ídolos que tienen medallas olímpicas de baloncesto o que han sido campeones de España, de la Copa de España, con ese equipo, con el CAI, y gente que representa el baloncesto y que van normalmente por la calle, igual que muchos ciudadanos, y que teniendo muchos méritos no serán ciudadanos ejemplares como lo ha sido con todo merecimiento José Luis Abos. Y con ese mismo merecimiento que le ha reconocido el Ayuntamiento, y como hay una etapa y una historia como la Romareda, el mejor jugador de fútbol que ha dado Aragón ha sido Carlos Lapetra, y Carlos Lapetra se produjo un debate ciudadano en su momento, cuando murió, si había que concederle el nombre de la Romareda a Carlos Lapetra. Al final, la Romareda mantuvo su nombre porque es donde se ha desarrollado una gran parte de lo que es la historia futbolística de esta ciudad. Igual que en el Príncipe Felipe, con independencia de su nombre, es donde se ha celebrado una gran parte de la historia del baloncesto de esta ciudad, y ese recuerdo tiene que permanecer. Aparte, un gobierno tiene que tener 2 cuestiones bien claras. Tiene que tener una cierta proporcionalidad en tomar las decisiones, no hacerlo, como se ha dicho, en caliente ni en el momento. Yo tampoco voy a entrar en que se haya aprovechado el momento, pero tiene que tener una idea de la proporcionalidad y de la durabilidad, porque la durabilidad de las decisiones tiene que estar por encima de lo que son los sentimientos y las decisiones en este momento. Por lo tanto, quiero dejar sentado que este Gobierno, este grupo que apoya al Gobierno, tratará siempre de tratar estas cuestiones con proporcionalidad y entendiendo de la durabilidad y de que vendrán otros entrenadores, vendrán otros equipos, desapareceremos nosotros y habrá otros momentos. En la última intervención haré la propuesta que me corresponde. Muchas gracias. Partido Popular. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Su moción pide un reconocimiento a don José Luis Abos en el que todos los concejales aquí presentes estamos de acuerdo. Y ese acuerdo lo ha manifestado esta corporación en su conjunto en varias ocasiones. Lo manifestó con su nombramiento como ciudadano ejemplar en las pasadas fiestas del Pilar y se ha puesto de manifiesto en cada partido que ha realizado el CAI, también en su propio funeral con la presencia de la mayor parte de los miembros de la corporación. Todos ustedes han logrado que ese reconocimiento sea por consenso, con el valor que tiene que lo sea por representación de la voluntad de la totalidad de la sociedad zaragozana. Y ese es el fondo de la cuestión, señor Martín. Lo que usted mencionaba, de forma deliberada, usted está utilizando el recuerdo de una persona entrañable para todos nosotros con el objetivo de romper el consenso institucional que existe sobre la figura de José Luis Abos. Politizar una historia personal dramática entre los miembros de este pleno, que me consta que tenían mucho afecto y respeto por José Luis, con el único objetivo de alcanzar un rédito político en su carrera electoral.
que, como ha mencionado a principios de la mañana, ya ha comenzado. Porque cree que tendrá mayor rentabilidad para usted y su partido la imagen de un ayuntamiento enfrentado. Usted preguntaba un día en este pleno que hasta dónde llega la utilización de los demás en beneficio propio. En su caso, nos demuestra que quizá esa utilización no tiene límite. El relato de su forma de actuar y el conocimiento que todos tenemos de su comportamiento nos demuestra que tiene interés, pero quizá no respeto por la memoria de José Luis Abos. Memoria en la que todos siempre hemos estado de acuerdo. Todos hemos participado activamente en mantenerla. Quizá no sé si es su caso. Porque cuando ha visto la posibilidad de rentabilizar su acción, ha actuado. Usted no busca un reconocimiento a su memoria. Usted pretende romper el consenso de este ayuntamiento. Curiosamente, de su propuesta surgió el consenso. Todos aquí pensamos que su moción no es más que una utilización política del recuerdo de un zaragozano ejemplar querido para todos. Todos pensamos que usted no busca más que esa ventaja electoral, y además a cualquier precio. Y en su lucha particular con Izquierda Unida y Partido Socialista todo vale. Vivimos en un tiempo en que las formas y el fondo de hacer política probablemente han de cambiar. Espero que los ciudadanos penalicen actitudes como la suya, perfectamente camufladas, pero que comportamientos así representan una forma perversa de utilización de la democracia en beneficio propio. Con su forma de actuar, pretendiendo rentabilizar afectos, no ayuda al noble reconocimiento que Zaragoza hace a José Luis. No crea que romper el consenso y trasladar a los ciudadanos una imagen de debilidad y ruptura de esta corporación le hace a usted más fuerte. Y disculpen que no sea capaz de transmitirles, manteniendo la cortesía y la educación que debo, la opinión tan lamentable que me merece la maniobra política que veo en esta moción. Sin embargo, compartimos el reconocimiento al ciudadano ejemplar de José Luis Abos y ese reconocimiento forma parte ya de la historia de Zaragoza. Ser capaces de trasladar ese acuerdo a otros ámbitos de decisión sería de un gran valor para nuestra comunidad. Tenemos la oportunidad de no perder el consenso y la unanimidad en un tema tan afectivo y delicado como es el recuerdo a José Luis Abos. No solo su personalidad y trabajo con el baloncesto, también la forma de enfrentarse a la vida y luchar su último partido hasta su último segundo nos deja una lección de humanidad que hemos de preservar para el futuro. En la vida vamos conociendo personas y trayectorias que efectivamente trascienden y se incorporan a la vida de nuestra ciudad, incluso a nuestra propia vida. Ciudadanos que nos aportan momentos de reflexión sobre la aventura de vivir y en los que su reflejo se transforma en un referente. Ese referente es un valioso legado. En momentos tan complejos como los actuales, ese referente nos puede ayudar en la educación de nuestros hijos y puede mejorar nuestra comunidad. Preservar ese legado de valores y hacerlo público ha de servir para que nuestros jóvenes aprendan con el deporte la herramienta para resolver los conflictos y dificultades de la vida. Ese reconocimiento que yo creo que, sin duda alguna, transformando el Trofeo Ciudad de Zaragoza en Memorial José Luis Abos, debería este Pleno aceptar de forma unánime. Con esa unanimidad y ese consenso sobre su figura se multiplicaría el legado y su trayectoria. Apelo a la nobleza de todos ustedes para incorporarnos todos a esa moción que los populares compartimos plenamente y que no transmitamos en ningún momento una imagen de ruptura de este Pleno en torno a la figura de José Luis Abos. Gracias. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? Bien, por cerrar mi intervención, donde la he dejado la quiero recoger con los matices que he señalado, que son el del respeto a los ciudadanos que han tenido una opción y han defendido una opción a través de esas 15.000 firmas, con respeto a quien ha presentado una propuesta legítimamente como es Chunta, que no voy a coincidir por un criterio que he explicado, que es el de la proporcionalidad y el de la durabilidad de las decisiones, que entiendo con mi prisma y someto a criterio de este Pleno, pero entiendo que las cosas se tienen que discutir y se tienen que ver. No veo doblez porque me consta de las buenas intenciones siempre y que permaneceré con ellas, me las guardaré para mí de lo que el señor Juan Martín ha hecho desde el verano y que yo soy conocedor, pero tienen que quedar en el secreto del sumario y anularían muchas de las cosas que se han dicho en este Pleno, en el día de hoy, en este punto. Pero como no me corresponde a mí, yo sí que quiero decir que respeto por eso mismo algunas de las cuestiones. Cuando se nos ha ocurrido proponer el certamen, el Memorial José Luis Abos, es un certamen histórico. Este
El Trofeo Ciudad de Zaragoza pertenece al ámbito de todos los trofeos de la ciudad que han sido cofinanciados generalmente con entidades financieras aragonesas y que lo van a seguir siendo, porque este asunto he tenido la oportunidad de comunicarlo en donde corresponde y se me ha garantizado que se ve con buenos ojos el hecho de mantener este trofeo, convirtiéndolo en un memorial para José Luis Abos. Vamos a ver, yo creo en esa idea de la proporcionalidad que el Ayuntamiento ha reconocido la persona con la ciudadanía ejemplar. Yo creo que el Ayuntamiento sigue reconociendo el mérito deportivo y que su alma esté siempre ligada al pabellón, que era como él decía en su carta, a través de este memorial José Luis Abos, que se va a ir celebrando todos los años, que lleva desde el año 77. Por él han pasado equipos campeones del mundo, selecciones campeonas del mundo. No es un trofeo menor y, por lo tanto, tiene una categoría internacional altísima. Además, el año que viene se pretende, según me consta, que venga a jugar el primer trofeo que constituirá los 25 años de ese pabellón, el equipo campeón de la Final Four. Es por ello que yo, entendiendo en mi grupo y mi gobierno y yo como consejero esta idea de la proporcionalidad, creo que la ciudadanía ejemplar merecida, el trofeo con su nombre y desde luego en lo que es en el ámbito del 25 aniversario de esa instalación deportiva ejemplar y que es la envidia de muchas otras ciudades europeas, rendirá un grandísimo homenaje con ese memorial a José Luis Abos, y por eso lo hemos propuesto en el ánimo de construir y no de destruir. Sí, para el cierre, el señor Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Centro Deportivo Municipal Alejandro Pérez Blanqué, campeón de España de maratón. Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés, piragüista. Pabellón Deportivo Municipal Fernando Escartín, ciclista. Campo Municipal de Fútbol César Laínez. Pabellón Deportivo Municipal Pepe Garcés. Campo Municipal de Fútbol García Trait. Campo Municipal de Fútbol José Luis Violeta. Precisamente por un criterio de proporcionalidad y de durabilidad, el pabellón se debería llamar José Luis Abos. Precisamente por un criterio de proporcionalidad y de durabilidad se llamaría llamar José Luis Abos. Y el compromiso de este que les habla en tanto de candidato de Chunta Aragonesista es que hará todo lo posible porque ese pabellón, mientras sea concejal, se llame José Luis Abos. Y ahora voy a hablar de usted, señor Lorén. Y ahora voy a hablar de usted. Pero no voy a hablar de usted, señor Lorén. Voy a hablar de su discurso, con todo el respeto. Su discurso es miserable. Es miserable. En lo humano miserable, es miserable por desconocer gran cantidad de detalles y, por tanto, desconociéndolas, haciendo un discurso que las obvia, es miserable en el planteamiento, es miserable por su falta de generosidad y es miserable porque olvida a 15.000 personas que, si no fuese por esta moción de Chunta Aragonesista, hoy no tendrían la posibilidad de tener debate en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero le voy a decir por qué más cosas su discurso es miserable, que no usted sabrá lo que sea en su ámbito privado. Es miserable porque hemos asistido aquí en un debate planteado por el Partido Popular hace bien pocos meses sobre Publio Cordón. Sobre Publio Cordón. Aquí tuvimos un debate para renombrar y para hacer hijo predilecto de la ciudad al señor Publio Cordón, que estoy seguro que le reúnen todos los merecimientos del mundo. Y nadie planteó que el Partido Popular lo estuviese haciendo en términos electoralistas. Nadie lo planteó. Y ahora viene usted con su discurso miserable y su planteamiento miserable y haciendo algo que no ha hecho nadie en esta corporación, ni el señor Roberto Fernández, ni el que le habla, ni el señor Alonso, hace un planteamiento de corte absolutamente electoralista, insultando a las 15.000 firmantes y a las miles de personas que están detrás de esa firma. Es miserable, señor Lorén, es miserable su discurso y le voy a decir por qué. Porque usted no tiene ni idea, iba a añadir un calificativo, absolutamente ni idea de lo que ha hecho que le habla, mi grupo municipal, por el reconocimiento del señor Garcés desde hace muchos meses. Por eso es miserable. Pero como la precaución solamente la tienen los virtuosos y la sabiduría del silencio solamente la tienen los sabios, usted no es ni virtuoso ni sabio, es simplemente su discurso miserable. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la votación por separado. En primer lugar, la moción número 22 de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Chunta Aragonesista. Sí. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra?
25. Segunda, votación de la moción de urgencia número 22 del Partido Socialista Obrero Español. ¿Votos a favor? 28. ¿Abstenciones? 3. Ningún voto en contra. De acuerdo. Pasamos al